Eh, bueno, continuando con los temas de clase de la asignatura de hidrología, pido disculpas, digamos, la demora que he tenido. He tenido problemas de salud, he tenido cuestiones con otras asignaturas y en especial todo se ha complicado un poco en la forma de que pues toca preparar las clases, las diapositivas y pues eso demanda algo de tiempo. Eh, y pues así prácticamente todo casi que simultáneo. Bueno, lo segundo que voy a decir es que mañana empiezo a revisar el tema de las notas. Me han escrito ya varias veces, como unas 4 personas más o menos. Entonces, no se preocupen, estoy pendientes. Yo mañana reviso eso y les doy mi concepto. Lo tercero es, yo voy a hacer unos videos, digamos, como necesarios antes de empezar a hacer los ejercicios. Mi intención es hoy domingo 19 de abril terminar por lo menos estos videos y un video de ejercicios que sirvan para el taller. Y mañana continuaré con unos 2 o 3 ejercicios más con videos que me toca organizarlos y todo. Bueno, entonces vamos a ver en este video o en esta serie de videos los procesos que se generan de rotación, traslación, precesión y nutación alrededor del planeta Tierra y sus efectos como es el efecto Coriolis y la radiación terrestre que se produce en la atmósfera y en la superficie terrestre. Y esta presentación tiene otro componente, los tipos o formas de precipitación terrestre, es decir, cómo se genera la precipitación, cómo se genera la lluvia. Entonces vamos a ver el primer tema. Entonces para esto nosotros tenemos, nosotros tenemos, bueno, ya pasamos. Eh, tenemos los movimientos del planeta Tierra, ¿cierto? Entonces vamos a, digamos, como en una escala macro a una escala micro, una escala más pequeña. Entonces la escala macro es sobre la órbita terrestre, ¿cierto? Alrededor del Sol. Entonces lo que ocurre con esa órbita terrestre, es que el planeta, a medida que va avanzando en su órbita terrestre, va a tener unas distancias o unas ubicaciones que hacen que la radiación solar sea mayor o menor. Entonces, para esto se tienen, digamos, como 4 puntos cardinales o 4 puntos de referencia, que son los 2 solsticios, solsticio de verano y de invierno, y el equinoccio de primavera y equinoccio de otoño. Esos solsticios, el de verano se genera alrededor del 21 de junio, el solsticio de invierno se genera alrededor del 21 de diciembre, el equinoccio de primavera, que es en marzo, se genera alrededor del 21 de marzo y el equinoccio de otoño se genera alrededor del 22-23 de septiembre. Que esos son, digamos, las fechas claves si nosotros estuviéramos en una parte más alta del planeta para que pudiéramos visualizar nosotros mejor las 4 estaciones de tiempo que tienen ellos, ¿cierto? Que son verano, otoño, primavera e invierno. Nosotros, como estamos en el sistema ecuatorial, realmente no visualizamos o no podemos ver esa diferencia, pues porque estamos sobre la franja ecuatorial y en esa franja ecuatorial no se ve los cambios de estaciones. Prácticamente solo se ven 2 tipos de estaciones, tipo de invierno y tipo de verano. Y no habría más, ¿cierto? Bueno, entonces, para esto, imagínense que ustedes tienen el solsticio de verano. Es cuando, a ver, les comento que es solsticio
y equinoccio, ¿cierto? El solsticio es básicamente cuando el sol pasa por encima perpendicularmente, exactamente perpendicular sobre la zona ecuatorial, que llaman el cenit. Entonces, en ese punto, que son solo 2 días, son solo 2 días al año, es como si el sol pasara exactamente por todo el centro del planeta, la radiación, ¿no? Entonces, se presenta que los días de la intensidad de sol en el día y en la noche prácticamente van a variar, que de tal forma que hay un día que va a tener un poco más de sol y hay un día que va a tener un poco menos de sol. Entonces, el solsticio de verano es que anochece más tarde. Nosotros en la zona ecuatorial lo vemos en ocasiones cuando nosotros vemos que empieza a oscurecer tipo 6:20, 6:30 de la tarde. Todavía no se ha oscurecido completamente, ¿cierto? Entonces, ese seguramente es el solsticio de verano. Mientras que, por ejemplo, en el solsticio de invierno, pues ocurre lo contrario, ¿cierto? Anochece un poco más temprano, antes de las 6. Bueno, entonces, esto ocurre, estos dos tipos de situaciones de solsticio y equinoccio, ocurre por la posición del sol. En el solsticio, la posición del sol está en el punto más distante de la línea del ecuador, mientras que en el equinoccio el sol está en el punto más cercano a la línea del ecuador. Bueno, en cuanto a los rayos solares, la Tierra recibe mayor cantidad de luz en uno de los hemisferios, en una de las caras, mientras que en equinoccio los rayos solares alcanzan una zona intertropical con mayor intensidad, provocando que la luz y el calor lleguen a ambos hemisferios de igual forma, es decir, más equitativo, de igualdad. Las fechas, entonces, solsticio de verano está en el hemisferio norte y en el hemisferio sur alrededor del 21 de junio. Y el solsticio de invierno ocurre alrededor del 21 de diciembre en el hemisferio norte y de verano en el hemisferio sur. Ahora, para los equinoccios está el 20 de marzo, equinoccio de primavera en hemisferio norte y de otoño en hemisferio sur, y en el 22 de septiembre, equinoccio de otoño, hemisferio norte, hemisferio norte y de primavera, hemisferio sur. Duración del día. Solsticio de verano, el día más largo, lo que le comentaba. En nuestra zona ecuatorial es muy diciembre. Cuando vemos que se oscurece, el día por ahí tipo 6:20, 6:30 de la tarde. Y solsticio de invierno es lo contrario. En nuestra zona ecuatorial ya se empieza a oscurecer faltando 15 minutos, 20 minutos para las 6. Ya prácticamente a las 6 de la tarde está completamente oscurecido. Y esto tiene una diferencia. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos en los polos, ¿cierto? Prácticamente habrían allá días de 16, 18 horas de sol. Y habrían días también de 16, 14 horas, 12 horas, dependiendo a qué latitud o altitud se encuentre. Latitud, perdón, sobre el trópico, va a tener, va a tener mucho más horas de oscuridad. En el equinoccio, pues simplemente el día y la noche tienen la misma duración, es decir, la hora solar es igual que la hora de la oscuridad, es decir, a las 6 de la tarde en nuestra zona ecuatorial se oscurece, ya a las 6 de la mañana vuelve y aclara el día. Bueno, y esto hace que haya en los hemisferios superiores e inferiores, básicamente en las 4 estaciones, como les comentaba, en la zona ecuatorial no nos ocurre eso. Bueno, entonces, bueno, aquí estamos viendo cómo gira la Tierra, ¿cierto? Alrededor del Sol. Gira en contra de las manecillas del reloj, igual a la Luna. Bueno, aquí tenemos otro concepto que nace o que surge debido a
a la posición del planeta que se llama afelio y perifelio. Bueno, entonces el afelio es una distancia, es un punto de la distancia que está más alejado del Sol. Por ejemplo, aquí dice, la traslación orbital elíptica propicia que en algún momento la Tierra esté en un lugar de la órbita más alejado del Sol, denomina afelio, hecho que sucede en julio. Esta distancia, que es la más lejana del Sol debido a la órbita terrestre con respecto al Sol, es de 152.098.232 kilómetros. Y de manera análoga, que sería el periferio, sería la distancia más corta desde el planeta Tierra hacia el Sol. Esa distancia está ubicada a 147.098.290 kilómetros de distancia y ocurre alrededor del mes de enero. Por eso, alrededor del mes de enero o de diciembre, digamos, se siente un poco más de calor, ¿cierto? Es más intenso el verano, pues porque estamos más cerca del Sol. Entonces, la radiación solar, por tener una distancia menor que recorrer, pues va a llegar más fuerte a la atmósfera o a la superficie terrestre. Mientras que si ocurre la otra situación en julio, que es digamos, la antítesis, en las estaciones, en las partes altas del planeta, hacia los polos, es donde se va a sentir mayor frío, ¿cierto? O donde se va a presentar fenómenos como otoño o el invierno. Bueno, entonces, al hacer esta aclaración, resulta que el planeta, cuando gira, tiene una causa, una consecuencia. Bueno, antes de pasarlo, ¿qué es la rotación? La rotación lo que hace es que pues el planeta va dando giros, ¿cierto? Alrededor de la órbita y va avanzando. Perdón, la traslación, ¿cierto? Que se traslada. La traslación es que el planeta va avanzando alrededor de la órbita. Y la rotación, es decir, cuando gira, esa rotación permite que una parte de la superficie del planeta le reciba radiación solar y la otra parte no. Es decir, ahí se produce el día y la noche. Y dependiendo del grado de inclinación y de la intensidad de la radiación solar, se produce ciertos fenómenos que vamos a ver ahorita. Pero bueno, adicionalmente, debido a la rotación y la traslación, la precesión es una consecuencia de ese fenómeno de rotación y traslación y que se los voy a explicar de la siguiente forma. Resulta que cuando el planeta gira, el planeta tiene como una especie de balanceo alrededor de su eje. El planeta no está totalmente vertical, sino está parcialmente inclinado. Bueno, muchachos, voy a hacer aquí una pausa del video y ya continúo con el siguiente video. Muchas gracias.